Producciones Salón presenta el testimonio de la hermana Rosemary Guamán, ex comandante de Sendero Luminoso, alias La Leona. Escúchelo. Que Dios los bendiga, queridos hermanos y amigos de Tacna. Yo soy una vida agradecida al poder de nuestro Dios, porque Él cambió mi vida en lo que es ahora, porque Él puso donde hubo tanto odio y violencia, amor y paz. Eso es lo que hay en mi vida. Yo quiero compartir con ustedes mi testimonio para que ustedes sepan lo que Él hace con la vida de cada uno de nosotros. Soy natural del departamento de Ayacucho. Estudié sociología en la facultad de sociología en Huamanga. Aquella vez iba muy resentida a Huamanga porque yo me había casado muy joven, cuando tenía 16 años, con un hombre de mucho dinero en Lima. Muy caro pagué mi ambición, porque aquel hombre, después que se casó conmigo, realmente se mostró lo que él era: un hombre egoísta, malo, perverso, enfermo y con muchas ataduras, cosa que yo a un principio no entendía. Me humilló, me vejó, me maltrató tanto que me cansé y tuve que huir. Yo tenía una hermana que estaba estudiando en Huamanga y le mandé una carta, quería ir allá. Yo no había postulado a la universidad, ya tenía 4 niños. A los 20 años ya tenía 4 niños. Y me fui a Huamanga. Ahí estudié. En el lapso que me fui allá, él me inició un juicio de patria potestad de mis menores hijos. Y me los quitó ante las autoridades, alegando de que yo era incapacitada mental para hacerme cargo de ellos. Esto marcó mi vida mucho. Me llenó de resentimiento, me llenó de odio y de frustración. Muy dentro de mí había algo que no quería resignarme a lo que me estaba pasando. Y decía, no puede ser que las autoridades me hayan hecho esto. Yo he sido víctima de este hombre. Y no puede ser que ellos hayan fallado, que yo, sin haber cometido ningún pecado ni ninguna falta grave, me hayan quitado mis hijos. Muy resentida, me volví a regresar a Huamanga, y ahí tuve la oportunidad de conocer a muchos miembros de Sendero Luminoso. Aquellos años ya estaba saliendo los primeros rebrotes. Estoy hablando 18 años atrás. Mi hermana ya estaba militando y ella me habló, me empezó a conversar y me dijo que había una manera de conseguir justicia, que para los pobres no había justicia y que solamente nosotros lo podíamos conseguir. Esto fue caldo de cultivo, mi resentimiento, mi odio, mi frustración y mi dolor de madre. Y empecé a prepararme. Siempre fui una mujer muy inteligente, aprendí rápido las cosas que yo estaba haciendo. Rápido me enrolé en aquel movimiento y me llené de odio, más violencia, más preparación. Y a esto se aumentó la ambición de poder. Estuve 15 años en medio de este odio y violencia, escalando cada día más. Llegué a ser mando departamental, mando regional, hasta que llegué a ser mando dirigencial. En todo este transcurso también conocí a un hombre y me volví a casar. Pero como todo lo que es hecho, con fines que no sea amor ni edificación, no resultó y nos separamos.
Y así fue mi vida pasando cada día. Había caído como un espiral inmenso, que cada día me arrastraba más al odio, a la violencia. El resentimiento, el odio hacia todos los hombres iba creciendo todos los días. Yo decía, nunca más un hombre me va a humillar, nunca más un hombre me va a volver a maltratar. Y era cada día más, tanto que había dejado de amar hasta a mis seres queridos, tanto que había dejado de pelear hasta por mis hijos, tanto que me había olvidado que tenía padres, que tenía hermanos. Más por lo contrario, tratando de enrolar a las filas a todos mis hermanos y a todos los familiares que se acercaban a mí. Saldo por el cual ahora tengo que lamentar 2 hermanos muertos y una hermana a cadena perpetua. Eso es lo que deja Satanás en nuestras vidas, porque él es el único que gana. Nos enfrenta como a gallos de pelea y él goza con la muerte, con la destrucción, con la violencia. El único que gana es él. Yo no sabía cuán presa estaba de él. Estaba segura que estaba bien, estaba segura que estaba por el camino correcto, pero qué equivocada estaba, porque yo no tenía paz. No había un momento que yo tenía tranquilidad, solamente ya podía moverme en las noches, podía moverme en la clandestinidad, tenía que estar cambiando de nombre. También estuve aquí en Tacna, en Arequipa, en Puno, en el Cusco. Yo soy la Leona. Yo sé que muchos me conocen aquí. Yo sé muchos saben cómo fui yo, violenta, rencorosa, vengativa, inflexible, implacable. Pero quiero que sepan que pasó un día conmigo. Por demás sería decirles cómo es ese tipo de gente, porque el pueblo peruano entero ha palpado por experiencia el horror y la violencia que vivió nuestro país en aquellos años. Como mi posición en el partido iba creciendo cada día más, ya era embajadora a nivel internacional, ya había viajado a Inglaterra, ya había viajado a muchos lugares a pedir ayuda, y también viajé a Chile. Teníamos algunos contactos allá, y ahí fui apresada. Estuve detenida por 6 meses en Chile y no se logró probar mi culpabilidad, y tuve que salir. Cuando llegué a Perú, yo estaba un poco delicada a consecuencia de los interrogatorios y de lo que había pasado conmigo en prisión. Estaba, como se dice, muy ablandada y muy sensible. Quise descansar, quise recuperarme, quise rehabilitarme. Pero en estos 6 meses de ausencia, yo también viajaba a Chile y me camuflaba como una importadora. Y conocía a mucha gente, comerciante en el Perú, entre ellos el gerente de la Mercedes-Benz del Perú. Yo no sabía que él era evangélico. En mi ausencia, al no tener repuestos, había visitado a mis hijos y les había hablado del Señor. Mis hijos estaban tan solos, tan abandonados. La madre que decía quererlos tanto, se había olvidado de ellos. Ya tenía otros ideales, ya tenía otras metas. Él les había comentado, habían hablado del Señor y ellos habían recibido al Señor. Pero ellos me tenían mucho temor porque ya sabían cuál era mi vida. Cuando yo llegué a Lima no me quisieron compartir nada. Me miraban con temor. Hasta que una mañana mi cuñado, que estaba a cargo de ellos, se enfermó. Mi hijo me dijo: mamá, Javier está botando sangre por la boca. Fui a ver a su dormitorio y efectivamente yo dije: es una pulmonía, voy a llamar al médico. Cuando yo abrí la puerta de mi casa para salir a buscar al médico, estaba ese señor, el gerente de la Mercedes-Benz, en la puerta y me dijo: aleluya, Gladys, ya está en tu casa, ya estás en tu casa. Yo no entendí la expresión que él hizo. Estaba muy preocupada en ese momento y le dije: pasa, Carlos, Javier está botando sangre por la boca, no sé qué es lo que pasa. Pasamos a su dormitorio y él extrajo una cartera negra
de la cual sacó una Biblia y me dijo: ¿tú sabes, Gladys, que Dios cura? Yo era atea, había perdido hasta el amor en Dios. No creía en Dios. Yo tenía la idea de que era solamente para adormecer al pueblo, para engañarlos y para que refugien en algo sus frustraciones, miserias y fracasos. No entendía por qué él me hablaba así. Me quedé desorientada y me dijo: si tú crees, ahora Dios lo puede curar. Yo lo estimaba mucho, lo estimo mucho. No quise contestarle mal porque por naturaleza era una mujer muy violenta y agresiva. Me sonreí y me salí. Y me fui a llamar a un médico. Cuando yo regresé, él ya se había ido y mi cuñado estaba sentado en su cama y le dije: ya viene el doctor, alístate para que lo recibas. Cuando llegó el médico, él se negó a recibirlo. Me dijo: mi Dios ya me ha sanado. Mi cuñado es economista. Yo le dije: ¿qué es lo que pasa en esta casa? ¿Por qué están ustedes hablando así? Ya vamos a hablar más adelante, pero mi Dios me ha sanado ya, yo estoy bien. Con la propiedad de mi carácter le contesté: si usted quiere morir, muérase. Y me retiré a la cocina. Hablé con el médico y le dije que no quería que lo atendieran y que se quedara sin atención. Y así me quedé durante todo el día en la casa. A las 6 de la tarde vi que él se levantó, era invierno en Lima. Estaba vistiéndose para salir y yo le dije que cómo era posible que iba a salir porque en la mañana había estado tan delicado y que su cuadro era muy peligroso. Y él me dijo: yo ya estoy sano, además todos los miércoles voy a un lugar y hoy día no voy a dejar de ir. Bueno, yo le dije si quería irse que se vaya. Él iba a salir a la puerta, volteó, me miró y me dijo: siquiera por agradecimiento, porque todo este tiempo he criado a tus hijos, deberías de acompañarme, deberías de ir conmigo. Eso me tocó a mí bastante y dije: voy a ir donde va él. Y decidí acompañarlo. Yo jamás había entrado a una iglesia evangélica, ni siquiera una iglesia católica. Aquel día cuando llegamos era un local donde la gente estaba cantando, estaban aplaudiendo. Entonces él me cogió rápidamente de la mano y me empujó para adentro y entramos. Y yo dije: ¿qué es esto? Y empecé a sonreír porque pensé que era un lugar donde daban alguna terapia para gente con problemas, para gente que tenía depresión, y de ahí ya salían contentos, más animados. Que era alguna terapia psicológica. Había mucha gente que lloraba, otros que se reían. Hasta que salió el pastor y dije: yo creo que estos son los evangélicos. Y yo odiaba a los evangélicos. Quiero que ustedes sepan que en la época en que estuve en Ayacucho, en Acos Vinchos, en Cangallo, en Huancapi, en Canaria, en ese pueblo de Tiquigua donde murió una población completa, murieron muchos pastores. En Acos Vinchos, un pastor Zúñiga, yo recuerdo mucho, cuando me dijo: tú jamás vas a entender el poder de mi Dios, pero yo así me muero feliz. No entendía tal cosa en ese entonces. Yo decía: estos son elementos usados por los gringos para explotar mejor a los peruanos, que son gente ignorante, y qué ignorante era yo, porque yo misma ni siquiera sabía que el evangelio no venía de los Estados Unidos. Me dio un poco de cólera cuando recordé que él me había llevado a un lugar evangélico porque salió el pastor y dijo: amados hermanos, vamos a compartir una parte de la palabra del Señor. Y empecé a recordar mi vida cuando una vez yo estaba en Acos Vinchos, era zona de emergencia, estaba prohibido las reuniones. Y llegó un evangelista y estaba haciendo reuniones en la plaza y en muchos lugares. Y yo lo mandé traer a mi presencia. Cuando él estuvo frente a mí, le pregunté que quién le había dado autorización para que esté reuniendo gente, que él no me había pedido permiso a mí porque el mando en esa zona era yo. Él me dijo: contigo tengo que conversar.
porque los dos estamos buscando lo mismo, pero tus caminos están equivocados. Así le dije. Sí, me dijo, tú sabes lo que significa revolución. La muerte total para el nacimiento de una vida nueva. Y yo también te vengo a proponer una revolución, pero esa revolución tiene que originarse en tu corazón, me dijo. Yo también tengo mis armas más poderosas que la dinamita, y son la palabra de Dios. Yo también busco justicia. Yo también amo la paz. Yo también odio la explotación. Yo también repudio el abuso. Yo también me molesto con las autoridades que abandonan a los pueblos. Pero para esto, me dijo, no tiene que ser con sangre, porque nuestra lucha es otra. Yo no le entendía, aquella vez no entendí qué cosa es lo que él trataba de decirme. Me sonreí y dije, este hombre está loco. Y me pidió permiso para hablar un día y le dije que me lo trajera escrito y que si se salía una palabra de lo que él me traía escrito, yo lo iba a mandar fusilar en la plaza. Él tal vez pensó que yo iba a leer aquel escrito, pero no lo leí. Hice acompañar con 2 personas y para que él pudiera hacer lo que estaba pidiendo. No sé por qué ese día que aquella vez jamás había cedido en esto. Pero él cuando salió y volteó me dijo, yo sé que he sembrado en buen terreno. Y donde quiera que tú vayas, recuerda que hay una persona que está orando por ti, porque yo voy a orar por ti todos los días de mi vida. Nunca supe quién fue ese pastor. Aquel día lo recordaba claramente. No sé ni siquiera qué parte, qué texto bíblico compartió el pastor. Yo estaba con mis recuerdos y con mis luchas internas, porque algo que era poco común en mí se había armado como un nudo en mi garganta. Yo quería llorar y tenía muchos años que no lloraba, porque según yo solamente los cobardes lloraban. Luego, cuando él acabó la prédica, empezó a llamar. Todos los hermanos se agacharon y empezaron a murmurar algo. Yo estaba observándolos porque se agachaban. Él decía, no te vayas como has venido, no te vayas sin Jesús, nunca más volverás a ser igual. Algunos levantaban la mano y se paraban, y yo decía, ¿para qué será esto? ¿Para qué se paran? Yo estaba observando así, un poco agachada a todos, cuando en un momento el pastor volteó hacia mí y me miró fijamente y me dijo, hay que ser valientes para aceptar a Jesús como el Señor de su vida. Y me paré como un resorte y le dije, lo que menos he sido en mi vida es ser cobarde. Ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Luego, cuando quería retirarme, una hermana se acercó y me dijo, queremos su nombre porque hoy día usted ha aceptado a Jesús como el Señor de su vida. Yo me reí y le dije, no, yo he respondido a a un reto que el pastor lanzó hacia mí. Y no era el pastor, era mi Jesús que ya me estaba buscando. Era mi Jesús que hace años ya me estaba buscando. Quiero que sepan también que en el movimiento había una chica que siempre andaba con una Biblia. En los momentos que estábamos descansando, ella estaba leyendo una Biblia. Y un día yo la llamé y le dije, Chela, ven, ¿por qué lees tanto tú ese libro? Y me dijo, aquí hay muchas verdades. Aquí hay un mandamiento principal que dice, la paga del pecado es la muerte. Quien pecara debe morir. También dice que nosotros somos hijos de un Dios, de Jehová de los ejércitos, que es guerrero y que Él comanda ejércitos, que levanta ejércitos contra la maldad, contra el abuso y contra el pecado. También dice que nosotros somos sus hijos, sus embajadores, y que en el nombre de Él podemos hacer cumplir sus mandamientos. Erradamente, ella había interpretado la Biblia a su manera y creía que ella podía matar. Creía que ella podía ser juez y parte, sentenciar y ajusticiar a los seres humanos.
cuando la justicia es únicamente de Dios, cuando la venganza es únicamente de Dios. Yo recuerdo una vez que cuando estábamos en Huancapi, ella había muerto. Yo la busqué en un enfrentamiento que había habido y la encontré muerta, y al parecer estaba leyendo la Biblia porque los encontraron de sorpresa, porque ella había caído de bruces y como a medio metro estaba la Biblia tirada. Yo tomé la Biblia aquella vez, no por lo que significaba la Biblia para mí entonces, sino porque era un recuerdo de Chela, de una combatiente compañera, y que ella siempre andaba con eso. Aquella vez yo tomé aquella Biblia y me la llevé como un recuerdo a Lima. Cuando yo salí de la iglesia, no quise ir en taxi a mi casa, le pedí a mi cuñado que se volviera en taxi, que yo quería caminar. Hay como 30 cuadras a mi casa de la avenida Javier Prado, y empecé a caminar. Me fui caminando y pensando, mi vida entera como una película empezó a pasar por mi mente. Mis días de aparentes triunfos, cuando en el fondo lo único que había era temor, era oscuridad, era violencia, era odio. Llegué a mi casa y me acosté. Al día siguiente levanté temprano y recordé lo que pasó en la iglesia. Me levanté y a uno de mis hijos le dije, no hay una Biblia en esta casa. Y uno de mis hijos me dijo, sí, mami, la que tú trajiste de Ayacucho, sí hay una Biblia. Y en aquella Biblia yo conocí al Señor. Aquel día, Él entró a mi vida y la cambió. No te voy a decir, hermano o amigo, que fue de la noche a la mañana, pero cambié, empecé a cambiar. Él empezó a tratar con mi vida. Pasé años muy difíciles de persecución. Tuve que sujetarme a la ley de arrepentimiento. Pero el partido me llevó a juicio disciplinario y me sentenció a pena de muerte. Y viví 2 años huyendo de un lugar a otro. Pero en aquellos 2 años, el Señor estaba tratando con mi vida. Y veía yo su mano en cada paso de mi vida. Momentos en que yo decía, ahora sí ya no hay salvación. Ahora sí ya no hay salida. Yo veía su mano sacarme de cada apuro, de cada problema. Vi cómo Él empezó a suplir todas mis necesidades. Empecé a vivir por fe. Pero cada día, en este corazón duro, empezó a abrirse el amor. Empecé a amar a mis hermanos. Empecé a entender. Empecé a ser consciente de lo que había hecho. Y todos los días le clamaba perdón. Todos los días le decía, habrá algún día para mí perdón de tu parte. Porque ustedes tienen que imaginar que con el cargo donde llegué yo, no es una vida la que debo, pero una vida marcó mucho, y el diablo me atacó mucho en la época que yo estaba buscando del Señor. Había un capitán de la Marina que era muy abusivo en Ayacucho. Hizo muchos destrozos y yo lo anduve buscando muchísimo tiempo. Hasta que un día lo trajeron a mi presencia. Lo habían golpeado, lo habían maltratado. Hasta que él llegó hasta donde mí. Cuando llegó a mí, se arrodilló al piso y me dijo, si en algo crees en Dios, si algo es Dios para ti, perdóname. Perdona mi vida porque tengo mis hijos y mi familia. Me llenó esto de ira, de cólera. Dije que este cobarde, miren lo que se refugia después de todo lo que ha hecho. Y personalmente lo maté. Esto me torturó en la época que yo estaba alabando a Dios, que yo estaba empezando a buscar a Dios, porque yo, en los momentos que más estaba alabándolo a Él, en los momentos que más estaba buscando de Él, yo escuchaba algo una voz que me decía, tú en mi nombre no has perdonado.
No eres digna de mí. Y no era mi Dios, porque mi Dios ya me había perdonado. Era Satanás que me estaba torturando y estaba peleando para no perderme. Me sumía en unas crisis de tristeza, de dolor, de arrepentimiento. Pero así, mi Señor me fue ayudando cada día y me fue sacando cada día. Hasta que ahora soy una mujer muy feliz. Aquel hombre que me casé en aquella época ha vuelto a mí. Estamos tratando de reorganizar nuestro hogar. Él también está aprendiendo a amar. También el Señor a su manera está obrando con él. Yo dejo a mi Dios esta carga en sus manos para que Él acabe a tratar con él y podamos juntos servir a nuestro Dios. Pero sí quiero decirte que en toda la experiencia que he pasado en mi vida antigua y en mi vida de ahora, yo puedo decir, no tienen que cambiar las autoridades, no tienen que cambiar los jueces, no tienen que cambiar los gobernantes, tiene que cambiar el corazón del hombre. El corazón del hombre tiene que llenarse del amor de Dios para que tengamos una sociedad digna de vivir, para que seamos un pueblo con altura, para que seamos seres humanos viviendo realmente como humanos y no como fieras, llenos de egoísmo, de odio, de violencia. Tenemos que llenarnos del amor de Dios y para Él nada, ni nadie es imposible. Ponte en las manos de Él, ofrécele tu vida y verás cómo Él lo hace. Mira lo que fue mi vida. Yo era una fanática sectaria, dogmatizada, y ahora amo a mi Señor con todas mis fuerzas, con toda mi alma, que ni el resto de mi vida alcanzará para yo agradecerle y servirle lo que Él ha hecho conmigo. Ahora estoy tratando de vivir. Me parece un sueño la vida que tengo. Mis hijos son felices, a un paso de ser profesionales. Mi esposo está luchando por cambiar porque el Señor recién está tratando con su vida. Pero recibo amor de aquel hombre duro, violento, ebrio casi siempre. Ahora recibo amor, buen trato, cariño, por el testimonio que uno mismo da, por el amor que uno mismo le da. Quería compartir esto con ustedes para que sepan cuán grande es mi Dios. Que Dios los bendiga, amados hermanos y querido pueblo de Tacna. Que Dios los bendiga, queridos amigos y hermanos del pueblo de Tacna. Soy Rosemary Guamán. Quiero continuar con mi testimonio. Quiero hacer llegar a ti la forma en que nuestro Señor, mi Dios, fue tratando con mi vida desde el día que lo conocí, para llegar a una conclusión que tú estarás de acuerdo conmigo a la final. Compartí con ustedes la manera en que yo por primera vez fui a un culto. En aquel culto yo acepté un reto, respondí a un reto. Aquel día me fui a mi casa, dormí y al día siguiente pedí una Biblia. Empecé a leer la Biblia, pero no leía la Biblia por fe. Yo decía, esta gente, ahora tengo mucho tiempo, he pedido unos meses de descanso, yo voy a ver, aquí tienen que haber muchas cosas, muchos errores y muchas cosas acomodadas. Y empecé a leer la Biblia. Yo recuerdo mucho que empecé por el Nuevo Testamento y cuando llegué a la genealogía de nuestro Señor, hubo un cúmulo de nombres que decía hijo de fulano, y no entendía. Y yo decía, bueno, ¿yo qué tengo que hacer con tanto nombre? Y trataba de buscar textos bíblicos que me llamaban la atención. Y así me fui al Antiguo Testamento nuevamente y me impactó mucho Josué. Me gustaba leer aquella parte. Y luego llegué a los Salmos. Y así pasé como 2 meses leyendo la Biblia. Todos los días, tarde y mañana y noche. No quería congregar en ninguna iglesia porque todavía tenía vergüenza. Decía, ¿cómo yo voy a ir a una iglesia?
pero seguía leyendo la Biblia. Hasta que empecé, fue como que me dio el Señor un tiempo para yo aprender a conocerlo un poco más. Empecé a perder mis temores y empecé a congregar. Me sentaba en la última fila y trataba de salir antes que nadie me hable porque no quería ser amiga de nadie. No quería tratar con ningún hermano. Escuchaba la prédica y me iba, pero me gustaba la prédica. Entonces opté por comprar prédicas. Y así empecé a llenarme del Señor. Además, por mi profesión, yo soy socióloga. Entablé contacto con unos hermanos de Asambleas de Dios y me fui a apoyar una ONG evangélica. Y empecé a trabajar y a tener más roce con esa gente, a conocerlos más, a tratarlos más. Y así fue pasando el tiempo hasta que sucedió la caída de Abimael Guzmán. Después de esto, a los 2 meses, mi hermana también fue apresada. De cierta manera yo estaba gozando de privilegios que me estaba dando mi hermana porque ella también formaba parte del mando dirigencial. Entonces, me llamaron, el partido me llamó y me dijo que ya mi descanso se suspendía por la emergencia y las cosas que habían pasado últimamente y que era necesario que me ponga al frente. Yo ya no quería, hermanos, pero todavía no tenía las fuerzas para decir no quiero. No sabía cómo decir no, no quería yo misma aceptarme que... No quería aceptar que aquellos ideales para mí habían estado equivocados. Fue una lucha bastante larga, pero aducía que estaba enferma, que no estaba capacitada. Y así iba reuniéndome con ellos y la idea de sujetarme a la ley de arrepentimiento iba madurando porque no sabía cómo liberarme de ellos. Me estaban presionando, primero de buenas maneras. Me invitaban, tratábamos nuevamente de formar un círculo de amigos, de reunirnos en las mismas reuniones, de estar presente en todos los acuerdos que se tomaran. Pero yo ya había empezado a cambiar. Yo ya no quería formar parte de ellos. Hasta que en el último plenario que hubo en el Cusco yo viajé. Y pedí una suspensión de 2 años porque estaba incapacitada para hacerme cargo del partido. Ellos entendieron esto como una renuncia. Tuve que salir huyendo del Cusco, porque en medio de todo hay algunos amigos que todavía tengo en el partido. Ellos todavía me ayudaban aquella época. Entonces el partido me sometió a juicio disciplinario como traidora a la causa. Fui sentenciada a muerte. Y aquella época, hermanos, yo tuve que vivir huyendo de un lugar a otro. Quiero compartir con ustedes un hecho. Cuando yo todavía estaba asistiendo en Lima, estaba reuniéndome con ellos. A ratos yo pensaba que estaba perdiendo la razón, porque yo iba a Jesús María y me encerraba en mi oficina y como una loca empezaba a leer la Biblia, un texto bíblico, otro texto bíblico, y leía y daba vueltas y daba vueltas y daba vueltas y leía y decía, aquí tiene que haber alguna parte en el que diga que tú me vas a ayudar y me vas a sacar de acá. Mis primeras oraciones con el Señor eran abruptas porque así era mi carácter. El Señor tuvo muchísima paciencia conmigo, porque lejos de acercarme a Él con humildad, con arrepentimiento, con humillación, yo le exigía que me demostrara su poder. Ya le había entregado mi vida, por lo tanto ahora tienes que sacarme de todos los problemas. Cuando no es así, hermanos, Él también pide una prueba de nosotros. Él también permite para tratar nuestras vidas. Él también permite algunas cosas para fortalecer nuestra fe. Si no, ¿cómo crecería nuestra fe? Porque yo me di cuenta que en cada trato del Señor mi fe fue incrementándose. Mi fe empezó a incrementarse en Él. Un día yo estaba reuniéndome en Jesús María y a la 1 de la tarde dijeron, vamos a retirarnos a nuestra casa porque a las 5 vamos a tener una reunión, los mandos dirigenciales de Lima. Se iba a coordinar el atentado del alcalde Michel Arcueta.
Yo me fui a mi casa y cuando llegué a mi dormitorio me arrodillé y le dije, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué me metes en más problemas? Yo no quiero deber una vida más. ¿Por qué me van a dar este atentado a mí? Porque decían que yo iba a llevarlo a cabo. ¿Por qué no me sacas de estos problemas? ¿No ves que me estoy metiendo más? Ayúdame. Le reclamé desde el fondo de mi alma, pero aquel día le lloraba. Y le dije, ¿acaso no te das cuenta que sin ti no puedo? Después de orar un rato y de llorar, me quedé dormida, no quise ni almorzar. Y cuando desperté eran las 5:20. Me lavé rápidamente corriendo, dije voy a llegar tarde, encima que ya tengo problemas. Me lavé y me subí a un taxi y me fui. A 3 cuadras del taxi, del lugar que llegábamos, estaba rodeada la policía, había mucho movimiento, mucha gente, muchas sirenas de policías. Yo me puse alerta inmediatamente y el taxista me dijo, algo ha debido pasar por acá, señora. Venían unos periodistas corriendo y le preguntamos que qué pasaba y dijeron, han allanado una casa de Sendero Luminoso aquí cerca. Mi Dios me había respondido, para mí yo lo tomo así. Aquel día me quedé dormida y muchos mandos fueron detenidos. Me regresé a mi casa y dije, ya no me van a dar esa orden ahora a mí. Le agradecí a él que me haya sacado de ese apuro, pero como a los 3 días me volvieron a citar. ¿Qué voy a hacer? El atentado se lo habían dado a otra persona. Pero decía, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a retirar? ¿Cuándo va a ser el día que yo salga? ¿Cuándo va a ser el día que definitivamente ellos se olviden de mí? Hasta que un día mi hijo mayor estaba saliendo de la universidad y pasó un auto a toda velocidad botando ráfagas de bala e hirieron a mi hijo. Yo creí enloquecer de dolor. Mis hijos jamás tomaron vida política, más aún de la manera que ellos habían visto como yo los había abandonado por el partido. Ellos odiaban el partido. Cuando fui a verlo al hospital yo vi que la vida se le iba y me arrodillé y le dije, tienes que curarlo. Más que nadie tú sabes que él es inocente. Si alguien tiene que pagar esa soy yo nada más. Si algo tienes que cobrarme es a mí. Te entrego a mi hijo, mira que ellos han estado orando por mí mucho más antes. Y mi Señor sanó a mi hijo. Se salvó. Tuvo una época, un año entero de rehabilitación, pero quedó bien. Después de un tiempo que pasó esto, vino una compañera de Ayacucho, de San Juan de Luganas, de Puquio. El partido había entrado y había matado casi toda mi familia. Mis tíos, mis primos, habían sido llevados a juicio disciplinario porque según ellos me encubrían. Y habían sido ejecutados en medio de la plaza de mi pueblo. Llegó una amiga y mi cuñada y me dijo, Rosemary, el Charis ha muerto, diciendo mi Dios no va a permitir que esto quede impune. Él ha muerto diciendo, va a venir la China y va a vengar todo esto. Ellos eran católicos muy creyentes. Ellas me reclamaban que la sangre de todos los paisanos y familiares que se habían derramado en aquel pueblo no podía quedar impune y que yo era llamada para ir a cobrar aquello.
Ese dolor me desestabilizó un poco y hubo un momento que quise regresar, quise volver para entregarlos a todos, para acabar con todos por lo que habían matado inocentes. Pero mi Dios ya estaba tratando con mi vida. Mi Señor ya había entrado a mi vida. Pedí una consejería con el pastor. Él ni siquiera sabía quién era yo. Le dije, necesito hablar con usted. El pastor se sentó y le dije, ¿usted sabe qué es Sendero Luminoso? Él me dijo, sí. Y yo le dije, yo soy parte de esa organización. Y acaban de matar toda mi familia. Se puso muy pálido el pastor. Se asustó mucho. Me escuchó todo lo que le dije. Y luego me dijo, hermana, Dios va a hacer grande obra con usted, pero usted tiene que ser prudente. Usted no puede congregar aquí en la iglesia. Usted está haciendo correr peligro en la vida de los demás hermanos. Yo voy a hacer que lo visiten algunos hermanos más edificados en la palabra a su casa y le lleven palabra, cómprese grabaciones. Pero no puede venir a la iglesia. Este hecho me dolió mucho, mucho. Sentí como que me estaban repudiando y me molesté mucho. Y le dije, ¿por qué usted predica lo que no cree? ¿Por qué usted predica de un poder que no cree? ¿Dónde está Dios para usted? Yo creo en Dios más que usted. Y yo sé que mi Dios me va a sacar adelante sin hacer más daño a nadie. Me fui a mi casa muy dolida y dije, nunca más voy a ir a una iglesia evangélica. Porque todos son iguales. Pero yo había aprendido ya a vivir en comunión con mi Señor. Una mañana me levanté y le dije, yo solita te voy a buscar, tú vas a ser mi maestro, tú me vas a enseñar. Y empecé a buscarlo así solita. Pero después de un tiempo dije, mi Dios, en alguna parte tiene que haber una denominación que me acepte, una iglesia que no tema quién he sido yo. Enséñame el camino, muéstrame dónde voy a congregar. Algún pastor me tiene que querer a mí. Y así fue que una mañana yo prendí la televisión y estaban dando un mensaje de un pastor que me llamó mucho la atención, porque estaba hablando precisamente de aquellos pastores que no cumplen su obligación como Dios les manda. Le decía, Dios te va a cortar las manos. No puedes huir de la mano de Dios. No puedes engañar a Dios. Me quedé mirando aquel mensaje, me gustó muchísimo. Uno de mis hijos entró a mi dormitorio. Ellos estaban muy preocupados porque últimamente estaba muy rebelde, muy molesta. Y me dijo, gorda, ¿te ha gustado el mensaje? Sí, le digo, bonito, pero parece que él fuera extranjero. Sí, me dice, estos mensajes que pasan, creo que son de Puerto Rico. Si quieres, ¿por qué no te vas allá y buscas a ese pastor? Lo que ellos querían de alguna manera es que yo siga buscando a Dios. Cuando acabó el mensaje vi una dirección en la parte inferior del televisor. Y tomé nota y me fui porque pensé que era una oficina, una sucursal donde vendían videos, grabaciones o literatura. Cuando llegué era un templo inmenso. Movimiento Misionero Mundial, Casa de Dios, Puerta del Cielo. Cuando entré, había un pastor, el pastor Reti y el pastor Lucho Benavides estaban ahí. Al pastor Lucho Benavides le dije, yo quiero hablar con el señor de la televisión, ¿dónde está? Él me dijo, él está acá. ¿Aquí en Lima? Sí, aquí en Lima. Yo quiero conversar con él. Me dijo, pero podemos ayudarte nosotros. No, yo quiero hablar con él. Él se fue, parece que conversó con el pastor Rodolfo González y él aceptó recibirme.
en lo rebelde que me encontraba, en lo huraña que me encontraba, yo decía, ahora yo apenas conozca a ese pastor le voy a decir quién soy, porque nunca más quiero que ningún pastor me repudie, nunca más quiero que nadie me tenga miedo, ya no me voy a encariñar con ningún miembro de la iglesia, así pensaba. Entonces cuando regresó el pastor Lucho Benavides y me dijo, te va a recibir el siervo. Fuimos al costado y empezamos a subir las gradas y conocí al pastor Rodolfo González. Yo por naturaleza era una mujer dura, una mujer que sabía expresar muy poco mis emociones, menos sentimientos. Pero cuando lo vi a él, me impactó tanto y me dijo, abrió su brazo y me dijo, hija, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Yo lo miré, me abracé de él y empecé a llorar sin consuelo. Y en medio de llantos empecé a contarle mi vida. Me dijo, cálmate, pero cuéntame, cálmate para que me cuentes. Y ahí empecé a congregar en Movimiento Misionero Mundial. Conseguí una gran familia, encontré un maravilloso hogar, porque en épocas muy difíciles mi pastor siempre estuvo conmigo, siempre estuvo apoyándome. Los hermanos estuvieron apoyándome en oración. Primera vez que tenía un hogar, una familia, un padre, porque ni siquiera había conocido bien a mi padre yo. Y así, hermanos, fue pasando mis días y empecé a edificarme más en la palabra, así huyendo de un lugar a otro, de un lugar a otro. Para esto tuve que irme a la Perla de Chaupis, en Guaral. Tenía un amigo que era creyente de la otra iglesia. Él estaba tratando mucho conmigo para que me sujetara bien a la ley de arrepentimiento. Yo no quería hacerlo, hasta que un día le dije, ya estoy cansada de huir. Fue grande mi sorpresa, yo estaba orando en un cerrito cuando vi que venían como 8 camionetas, sirenas, hombres, gente armada. Yo dije, lo han detenido. Y no, venían por mí. Él bajó de la camioneta y me dijo, no pasa nada, pero tienes que ir con ellos. Tuve que arreglar mis cuentas con la justicia, con la ley de los hombres. Tuve que ponerme a cuentas. Luego, mi vida fue transcurriendo hasta que un día se llevaron a mi menor hijo y me dejaron un mensaje: ¿quieres recuperar a tu hijo? Vuelve a Ayacucho. El mismo momento que tú pises tierra de Ayacuchano, tu hijo volverá a Lima. Yo sabía dónde quedaban las casas de los mandos dirigenciales y me presenté en la casa de uno de ellos. Me llené de valor. El Señor me fortaleció tanto que me fui sola y le dije que qué querían conmigo. Me dijo que vuelva a Ayacucho. Y le dije, a mí nadie me va a obligar a volver donde yo no quiero. Tú me conoces muy poco. Pregunta quién soy yo, yo no quiero a nadie. Quieren matar a mi hijo, mátenlo. Ni siquiera sabía por qué estaba contestando así. Le hice ver que no le tenía miedo si me mataban, que lo hagan. Me retiré, pero en mi interior había una desesperación por mi hijo. Me fui a mi casa y en la mañana siguiente llegó un mando del norte, una mujer. Era un poco como enemiga política en el mismo partido, en el interior del partido. En el mismo interior del partido se generan disputas, se generan contradicciones, no acuerdos, ambiciones personalistas, liderazgos personalistas. Era un poco así mi situación con ella hasta que llegó. Yo pensé realmente que ella ya me había encontrado y que venía a aniquilarme.
porque entró a la casa casi a viva fuerza, a la casa que entonces estaba yo viviendo, y me dijo: ¿qué pasa, Chola? ¿Qué ha pasado con tu hijo? Y le contesté: se lo han llevado. Dio muchas interjecciones gruesas y me dijo: o sea que tú le has dado 15 años de tu vida al partido para que ahora que estás vieja y enferma quieran matar a uno de tus hijos. No lo sé, le digo, ese es el pago que me está dando el partido. Vamos. Muy fuertemente hablando me sacó de mi casa y fuimos a la casa del mismo mando dirigencial al cual yo había ido. Ella llegó pateando la puerta. Era una mujer muy violenta, agresiva, como era yo antes. Y dijo que cómo era posible que me estaban haciendo eso, que si a ella le harían una de esas cosas, ella iba a descabezar a medio partido, que ella no iba a permitir que tocaran un pelo de uno de sus hijos. Y de igual manera era uno de mis hijos, porque yo también le había dado mi vida al partido. Y dijo: les doy 24 horas para que le devuelvan a su hijo. El hombre que fuimos a conversar trató de explicarle que yo había traicionado la causa, y ella me conocía tanto que dijo: es incapaz, yo la conozco a ella. Mi Señor para mí había tocado el corazón aquel duro, aquel corazón violento, porque el Señor usa a un gente impía, gente incrédula para sus propósitos. Y aquel día Él usó a aquella mujer, porque me devolvieron mi hijo y me dejaron un poquito más tranquila, porque ella dijo que si tomaban otras represalias parecidas contra mí, ella iba a dividir el partido. Y así fueron pasando mis días, huyendo de un lugar a otro, de un lugar a otro, y viendo cada día más cerca la mano de Dios en mi vida, y viendo cada día más cómo mi fe también se iba incrementando, cómo empecé a depender de Él, hasta que pasó lo último. Hubo un plenario en Lima para la Secretaría General. Muchos líderes habían caído, muchos otros habían tenido que salir fuera del país. Estábamos desmembrados, no habían mandos dirigenciales bien ordenados. Y viene uno de mis tíos y me dice: te han propuesto para la Secretaría General, porque había una buena parte del partido que estaba conmigo. Y yo decía: pero ¿cómo va a ser esto, Señor? Yo te estoy pidiendo que cada día me saques más en medio de esta gente, y ahora mira, yo 15 años he batallado por tener posición cada día más alta en el partido, y ahora ¿por qué a esta altura esto? Ahora a veces Satanás nos quiere engañar. Yo decía: ¿o será a propósito tuyo que yo sea la secretaria general del partido para que ellos se conviertan? Mire lo que pensaba, si yo iba a hacer que ellos se conviertan, cuando es Dios quien hace la obra. Aquella noche, la noche anterior, no dormí, hice mi vigilia solita orando, y luego al día siguiente me fui a las elecciones. Entré, me encontré con el mando del norte y me dijo: te apoyamos, con la del Alto Guayaga, te apoyo, Chola, te vamos a apoyar. Y me encuentro con la camarada Rita y me dice: ¿cómo se siente una mujer cuando va a ser secretaria general del partido? Como me siento, te digo que no preparada. Me hubiera tocado esto en otras circunstancias. Ahorita yo le voy a hacer daño al partido. Estoy enferma, no estoy en forma. La menopausia me ha afectado mucho y me duele mucho el cerebro y estoy teniendo muchos trastornos emocionales. ¿Y tú cómo te sentirías? No sé por qué le pregunté así. Y ella me dijo: oh, yo estaría muy feliz. Yo te voy a proponer. Y ella se empezó a reír en mi cara. Me dijo: sí, yo te apoyo, todos los que me apoyan te apoyarán, le dije. Conversé con ella y propuse a Rita en aquel seminario. Es la actual secretaria general del partido. No sé dónde está. Me han dicho que está fuera del país, pero no sé. Pero también aquella vez salí de aquel problema. Y aquella mujer me ayudó mucho para que no me persigan más. La única condición que yo le puse cuando hablé en privado con ella es que me dejen en paz. Que yo ya estaba cansada de tanta sangre. Que ya estaba vieja. Todo esto he compartido contigo para que sepas
a donde te lleva cuando eres fiel con nuestro Señor. Mi Dios es fiel, Él nunca te va a traicionar. Búscalo. Por muy fuerte, por muy dura que sea la situación que tú estás atravesando, llámalo. Por muy indigna que seas, llámalo y Él te va a responder, porque a mí me respondió. Yo soy un testimonio vivo de la obra de Él. Búscalo. No necesitas estar dentro de un templo para llamarlo. No necesitas ni siquiera arrodillarte. Clámale desde el fondo de tu corazón y el resto lo hará Él. Pero búscalo. No pierda las esperanzas por muy duras que parezcan tus pruebas, por muy difícil que parezca tu vida, por muy en peligro que esté tu vida, la de tus hijos, la de tus seres queridos. Búscalo y Él sabrá recompensar con grandeza, porque a Él no le gusta tener deudas. Mira cómo estoy ahora por serle fiel. Soy una mujer muy feliz. Ahora sí puedo decir soy libre, soy feliz, porque Jesús me libertó. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre de Yahshua. Transmite Miguel Atalaya para todas las naciones por una salvación tan grande en Cristo Jesús, aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cómo puedes tener la vida eterna? ¿Cómo puedes tener la seguridad de que tú al morir aquí vas para el cielo? Es muy fácil. Es aceptando verdaderamente el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Jesús, al morir en la cruz, Él se llevó todos nuestros pecados, iniquidades y rebeliones en la cruz. Con su sangre nosotros somos totalmente perdonados, es decir, todos nuestros pecados son perdonados a través de la preciosa sangre que Jesucristo de Nazaret derramó en la cruz. Y por sus llagas todos somos curados. Para tener la realidad, la necesidad de aceptar a Jesús, nos tenemos que considerar cada uno de nosotros que somos pecadores, que verdaderamente necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Yeshua, Jesús de Nazaret, pues así está escrito en la bendita palabra de Dios en la Biblia. Gloria a Dios, aleluya. El hombre tiene que aceptar que Jesús de Nazaret murió por él. El hombre tiene que abrir su corazón, tiene que decirle que entre dentro de su corazón. Y en el momento en que Jesús de Nazaret entra dentro de nuestro corazón, todos nuestros pecados son limpiados por esa preciosa sangre que Jesús de Nazaret derramó en la cruz. Por tanto, amigos, si tú tienes necesidad de un Salvador, si tú quieres verdaderamente ir al cielo, no tienes otra posibilidad, porque escrito está que solamente hay un único Salvador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y que en ningún otro hay salvación. Está dado a los hombres que después de la muerte del hombre viene el juicio de Dios. Para que tú tengas la certeza de que eres hijo de Dios, en primer lugar debes aceptar a Jesucristo como tu único Salvador. Es decir, Señor Jesús, sé que tú has muerto por mí en la cruz, derramaste tu sangre por mí y resucitaste, estás vivo. Tú conoces mi corazón, tú conoces mi vida. Ante ti estoy totalmente desnudo. Perdóname
por todo lo que te he ofendido desde que salí del vientre de mi madre hasta estos momentos. Entra dentro de mi corazón, límpiame con tu sangre, sálvame. Si tú has hecho esta oración con el corazón contrito y humillado ante Dios, Jesús de Nazaret ya ha entrado en tu corazón. Tú acabas de nacer de nuevo y vienes a ser una nueva criatura, como está escrito en la palabra de Dios. Entonces escucharás que el Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu humano que vienes a ser hecho hijo de Dios y que las cosas viejas pasaron. He aquí hechas nuevas desde el momento en que tú has aceptado a Jesús de Nazaret como tu único Salvador. Aleluya.